tal? Bienvenidos de nuevo a Primera Edición, cuando son las 11:44 de la mañana. Vamos con el primer libro, que en este caso firma José Luis Marín. Lleva por título Versos para Van Gogh. Y bueno, se publica precisamente cuando se cumple el 130 aniversario de este artista. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Pues encantado de estar por aquí por cuarta vez, como dije antes. Por cuarta vez. Bueno, se presenta esta misma tarde en el Hospitalillo a las 7:30 de la tarde. Y bueno, nos ha llamado especialmente la atención porque es un libro muy completo que de alguna manera mezcla, bueno, varias de tus facetas, ¿no? Como es la pintura y por otro lado la poesía. Eso es. El libro, yo digo que es muy singular, es un libro muy especial porque aparte de mezclar esas dos cosas, es una visión muy romántica, muy, digamos, poética de la figura de Van Gogh, que de Van Gogh solo hablamos cuando hablamos de pintura, pero Van Gogh tenía una faceta muy literaria que demostró a través de sus cartas, y en esas cartas conocemos mucho de su vida a través de ellas. En esas cartas es donde él cuenta por qué motivaciones tenía para un determinado cuadro, por qué lo pintó, por qué le atraía, qué sentía él ante esa vista, ese panorama de pintura. Bueno, y trasladaba al lienzo no solo, como digo en algunas ocasiones, no solo su faceta de pintor, sino también su faceta literaria, porque imprimía con los colores poesía al cuadro. Poco conocido y es poco conocido ese aspecto. 60 poemas que van acompañados precisamente, bueno, pues de una narración de... Bueno, contextualizarla podemos decir, y además van acompañadas de un código QR para que veamos exactamente el cuadro al que pertenece, ¿no? Eso es. El libro atrae en ese sentido porque puedes ver el cuadro, visualizarlo en el centro donde está, en el museo donde está depositado. Tienes una explicación muy clara de las características del cuadro, una explicación, como dije antes, de todo lo que Van Gogh sentía a través de sus cartas, escrito incluso con palabras suyas, de las cartas traducidas, de qué es lo que decía. Y luego tienes un poema que también son poemas muy singulares, porque no son poemas con un enfoque único, sino unas veces habla el observador del cuadro, otras veces habla el propio poeta, cuando escribe, otras veces es Van Gogh el que dice lo que piensa a través del poema. En algunas ocasiones es la propia sociedad donde está, ¿no? Cuando estaba en Arles, por ejemplo, que lo echaron de allí porque se automutiló la oreja, la gente pensaba que estaba loco y querían que se fuera. En fin, ese tipo de cosas aparecen en los poemas. Luego los poemas tienen un enfoque singular, un enfoque específico, en función también del criterio, en este caso mío, de que he sido el que lo ha escrito, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención cuando has ido rascando un poco en la vida, en la obra, pues al final de este genio? Sí, pues una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es esta especie de contradicción que tuvo Van Gogh en su vida, porque realmente fue un hombre con una vida triste, él tenía una melancolía interior permanente, que él decía que era melancolía activa, porque claro, él con el trabajo superaba esa melancolía. Bueno, ahora pero sería catalogado como un problema mental. Sí, estaba enfermo, obviamente, tenía una enfermedad además en aquella fecha incurable y con muy mal tratamiento, no había tratamiento en la época. Pero sí que digo que me ha llamado mucho la atención esa singularidad en la contradicción de su vida, porque cuento algunas cosas. Por ejemplo, estuvo enamorado como 4 o 5 veces, todas las mujeres le rechazaron, ¿no? Ninguna se atrevió a quedar con él. Cuando convivió con una de ellas, que era una prostituta de la zona, que la acogió, pues la familia suya, la familia de Van Gogh, no quiso que viviera con ella, la tuvo que dejar. Luego se enamoró de otra mujer que también le aceptó en ese campo, pero lo que pasó fue que la familia de ella no quería que conviviera con él y también lo tuvo que dejar. Se enamoró de algunas que conocía y, como dije antes, lo rechazaron. Entonces es una contradicción. Otra contradicción es el hecho, o una adversidad podemos decir, ¿no? El hecho de que fuera un genio, pintara tantos cuadros y no vendiera en su vida más que uno solo, no triunfó, en vida no triunfó. Él decía claramente que había que morirse para triunfar, porque los pintores muertos se cotizaban mejor. Entonces es curioso que su hermano, además, que era marchante de arte, su hermano Teo, con el que tenía una relación muy estrecha, muy unida, murió además Teo
a los 6 meses de haber muerto Van Gogh. O sea, se le puso un problema mental también de una especie de locura transitoria, porque como tenía sífilis, pues que la sífilis le ocasionó un trastorno que le mató, le murió. Entonces, todo este tipo de cosas son las que configuran una vida sí, una personalidad atormentada, ¿no? ¿No? Una vida muy Pero sí que confiaba muchísimo en sí mismo, en su obra. Él pensaba que su obra valía. Y él dijo en una de las... Está puesto además en la primera, en una de las dedicatorias del libro. Él decía, estoy seguro que mi obra en algún momento va a superar esta barrera y se va a cotizar. Pero, bueno, ¿y de qué pero manera? Cuando yo no esté aquí. Afortunadamente, cuando muere su... digamos, la mujer de su hermano, que era la depositaria de tantos cuadros, pues empezaron ahí con algún amigo también a hacer exposiciones, etcétera, y salió adelante. Bueno, y hoy, hace poco, se ha pagado 36 millones casi de dólares por un libro, y el de los lirios creo que fueron 55 millones de dólares. Sí, uno de los artistas, desde luego, más cotizado. Este cuadro ha salido, el cuadro que se ha cotizado ahora estaba casi escondido, lo tenían... Creo que los nazis por ahí en algún sitio y apareció y en Christie's creo que ha sido. Sí, bueno, sabía que iba a triunfar después, pero no hasta tal punto, ¿no? Entonces todo esto a mí sí me ha llamado la atención, una vida tan atormentada, tan mala, tan triste, sin dinero, sin comida, porque le cuenta en una carta a su hermano, le dijo, espero que llegue el lunes los 50 francos que me has prometido, porque estoy sin comer desde el jueves, y estábamos en domingo, o sea, llevaba 4 días, decía él en la carta, con casi 15 o 18 cafés que debo y un poco de pan que tengo en casa. O sea, una figura tristísima. Sí, una figura muy atractiva. Te has atrevido, como decimos, bueno, con todas las ilustraciones, porque claro, bueno, ya que sabes pintar, evidentemente, ¿por qué no ponerlos, no? Claro, ahí están. Normalmente yo ilustro casi todos mis libros, digo casi todos porque creo que hay uno que hice con otra serie de personas y ese no está, pero los que llevo hasta ahora, que son 8 libros, esos están todos con ilustraciones mías. Unas veces las hago en blanco y negro, otras veces son en color, algunas utilizo óleos, otras son acrílicos, otras veces utilizo plumilla, la tinta china clásica, que ahora ya no se llama así porque va en rotuladores especiales y tal. Pero digo, cualquier tipo de técnica, la acuarela también la he utilizado. Ahora los rotuladores acuarelables son muy buenos para pintar porque se prestan a hacer unos dibujos muy atractivos. Y estoy ya pasándome al dibujo digital porque veo que es una cosa muy interesante. Tengo 2 nietas que realmente lo hacen muy bien. Y viéndolas trabajar he dicho, ahí voy yo también. Y ya estoy trabajando en ese campo porque probablemente el próximo libro que saque, que va a ser un libro de prosa, una novela, son relatos encadenados, le llamo yo, ahí voy a sacar dibujos digitales. Bueno, hay que ir a los tiempos, hay que ir a los tiempos. Bueno, es un libro realmente interesante, es un libro original que te ha llevado, bueno, a ser ganador de 2 premios internacionales. Sí. Yo lo presenté a un certamen este año, el año 2021, a principios de enero, y bueno, y tuve la gran suerte de que ha sido elegido como el primer el libro mejor de poesía de los Latino Books, que es la organización que los ha promocionado, y ha ganado el premio Juan Felipe Herrera al mejor libro de poesía en español. Eso fue en el mes de agosto. Y luego entre los premiados, en las diferentes categorías que hay, pues en octubre le dieron también en Los Ángeles una gran ceremonia que se hace allí de todos los premiados, ganó medalla de oro. Por lo cual es el libro... Bueno, más que satisfecho, el recorrido ha sido muy bueno. Pues José Luis, a mí me gustaría escucharte en uno de estos poemas. Bueno, pues bien, vamos a leer alguno. Hay 60 y donde elegir. A mí hay uno que me gusta mucho, que es la habitación de Van Gogh, porque la habitación de Van Gogh es un cuadro que él pinta... bueno, motivado por su nuevo espacio. Van Gogh siempre vivió en pensiones y tal, y en esto alquiló la Casa Amarilla, y que hizo un cuadro también de la Casa Amarilla, que está aquí también pintado por mí en el libro. Son interpretaciones de la obra. Pues Van Gogh, bueno, estaba feliz allí en aquella...
Pero, sin embargo, pintó un cuadro muy austero, un cuadro sencillo que de alguna manera demostraba un poco su talante personal, ¿no? Él era un hombre con talante de campesino, le gustaba las cosas de los pueblos, no aguantaba París, por ejemplo, se marchó de París en dos o tres ocasiones, de Londres también salió, en fin, él buscaba tal. Y entonces cuando pinta este cuadro, lo pinta de forma muy austera, y además lo pinta de una manera rara, porque pone los cuadros como torcidos, una cama de pino, en fin, bueno, hace ahí una serie de cosas. Voy a leer este poema, es El dormitorio de Van Gogh en Arles. ¿Dónde los colores? ¿Dónde los sueños? Tus ojos quisieron ver tan solo el descanso. Restas líneas de austera mano marcaron la soledad de la noche en tu cobijo, y en madera de pino tu reposo. Una humilde y sencilla habitación de 2 sillas y una cama acogía tu cuerpo desbocado. ¿Presagia la manta púrpura dolor, llanto, pena y sangre? ¿La ventana entreabierta dejaba libertad a tu inquietud y desaliento? ¿Dónde están las sombras? ¿Por qué hay inclinados objetos? Contraste de colores, hogar nuevo. Tu angustia y amargura era una cárcel y en ella tú, tu propio carcelero. Bueno, qué lástima lo mal que lo pasó y luego la trascendencia, ¿no?, que ha tenido. José Luis, esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar distintos poemas y además en la voz de Luis Azquerra, ¿no? Luis Azquerra es una profesional de la voz, tiene una escuela en Madrid y con una sucursal, creo, también aquí en Málaga, que ella bueno, se dedica a esto, a promocionar la voz, a saber utilizarlas y todos los resortes que la voz tiene, y junto con la expresión propiamente dicha de la voz cuando sale del cuerpo, ¿no? La voz no solo es suficiente, hay que también interactuar con ella. Entonces va a hacer un recital al final de esto, como colofón ya el evento, y bueno, y recitará algunos poemas. Yo creo que les va a gustar a todo el mundo. Habrá un poema también en inglés para este público que va en inglés. El libro ya está también en versión inglesa, o sea, podemos ofrecer esta tarde los dos para aquellos que lo quieran. Y creo que va a ser una tarde poética y muy interesante. Creo que gustará a todo el que vaya. Bueno, José Luis, gracias. Animo a todos a que se presenten. A que acudan y tendremos quinta entrevista, seguro. Muy bien. Hasta pronto. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a hablar de otro tema bien diferente, como es la inteligencia artificial, porque Le Roche está organizando una serie de charlas sobre este tema. Absolutamente. Es imprescindible formarlos cuanto antes, más y mejor para el futuro que ya tenemos aquí. Tenemos un futuro presente, en la misma medida que es importante formar a los formadores, que también lo necesitan. ¿De qué manera afecta la inteligencia artificial en la educación? Pues la inteligencia artificial interviene en la educación desde diferentes puntos de vista. Principalmente con lo que se conoce con el nombre, aunque sea algo poco conocido, de realidad aumentada, porque permite escuelas sin paredes, escuelas sin fronteras y una mayor socialización y democratización de la enseñanza. Yo creo que la principal desventaja, porque todavía no tenemos desarrollada la suficiente legislación, es el abuso que puede haber de los datos de las personas que los usen, que usen la inteligencia artificial, sin saber que lo están haciendo.
Pues las ventajas las tenemos todos en casa, en el bolsillo, con los celulares, con los asistentes personales domésticos, con la forma de obtener música, películas de nuestro agrado de manera inmediata. Yo creo que en el sector de la educación no va a haber reducción de puestos de trabajo, sino muy al contrario, debería de haber más. En segundo lugar, en ámbitos como por ejemplo el judicial o el del médico, habrá más demanda de puestos de trabajo, que tienen que ser profesionales que dominen la inteligencia artificial, y en general pasará seguramente como con la informática pasó hace muchos años, usted todavía no había nacido con seguridad, en la que vino destruyendo puestos de trabajo, pero luego creó muchísimos más de los que destruyó. Tiene un efecto negativo de entrada, pero un poquito de calma, que luego todo tornará un poco mejor que como estamos actualmente. Como en la casa de uno en ningún sitio, es el título del espectáculo que trae Santi Rodríguez mañana a la Alcolera. Bueno, desde luego en el confinamiento nos hemos hinchado. Santi Rodríguez, hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento por fin de estar en la Alcolera, que es un sitio con mucha tradición y del que la gente habla muy bien, y nada, encantado de estar ya a puntito de pisar las tablas de la Alcolera. Pues nada, necesitamos muchas risas, divertirnos y pasarlo bien. Este no es tu último espectáculo porque, de hecho, bueno, son muchos los años, ¿no?, que llevas con esta obra. Sí, con esta obra llevo, creo que unas 9 temporadas y bueno, sí, ahora estoy también girando con Infarto, con el que estuve 3 años en Madrid, y acabo de estrenar hace muy poquito Espíritu. Así es que nada, espero volver a San Pedro con el resto de espectáculos. Bueno, ¿no te gusta salir de casa, de ir al extranjero? ¿Todo fuera es peor? Bueno, eso es de lo que hablo en el espectáculo, porque bueno, suele haber los dos extremos de la gente que piensa que todo lo de casa, todo lo de la tierra es mejor que lo de fuera, y al contrario, que todo lo que venga de fuera por ser de fuera es mejor. Entonces yo creo que, como todo en la vida, debe haber ahí un término medio, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dar una vuelta al mundo ahora que está tan complicado viajar, y bueno, y vamos a ver desde el punto de vista de una persona normal, como soy yo al fin y al cabo, pues cómo viven en China o cómo viven en Estados Unidos o en Australia, y bueno, las costumbres, y cómo los ve una persona que llega allí y se encuentra con eso nuevo y piensa que eso es raro, y es raro para él, para la gente allí es normal y maravilloso. Tú dices que te sientes muy guiri muchas veces cuando sales, ¿no? Pero tenemos que reconocer también lo bueno que tenemos, que además es mucho. Por supuesto que sí. Yo creo que, como te decía, que bueno, que hay que tener un término medio, no ser tampoco muy chauvinista, decir es que lo mío siempre, pero desde luego que tenemos muchísimas cosas buenas que ofrecer a la gente que viene de fuera, y bueno, yo creo que la prueba está que en la Costa del Sol, por ejemplo, pues la gente que viene y se va loquita de contenta de lo mucho bueno que hay por disfrutar y por ver y conocer. Bueno, ¿con qué se ríen más en esta obra? ¿Cuál es ese momento? Se ríen, mira, con las cosas con las que... Yo creo que el secreto está en hablar de cosas que la gente se pueda identificar, que a la gente le resulten familiares. Entonces, bueno, hay una parte del espectáculo que es prácticamente al final, donde lo que hago es, vamos a hacer autocrítica, ahora que ya hemos visto lo que hay en los distintos países y lo que nos choca, pues, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaría alguien que venga de fuera y nos vea a nosotros? Entonces, pues hay un momento del espectáculo en que la gente no para de reír, durante todo el espectáculo también, pero en este momento es risa continua cuando cuento qué hacemos en un buffet. En un buffet la gente se transforma, o sea, pierde la compostura y es a reventar,
Entonces, bueno, como eso a la mayoría de la gente le ocurre, pues la verdad es que es un momento maravilloso de todo el espectáculo. ¿Cómo es girar ahora en estos momentos? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo es girar ahora en estos momentos? Es cierto que hay muchas ganas, ¿no? Pues, De espectáculos sí, bueno, y... sí, yo noto que la gente tiene muchísimas ganas de pasarlo bien, de olvidarse por un ratito de lo que estamos pasando y de lo que hemos pasado y disfrutar y olvidarse, como decía, de eso. Entonces los notas con muchas ganas, vienen con algunas cosas que son inevitables, como la mascarilla. Bueno, no les ves las caras bien, pero bueno, notas la risa, oyes la risa y se nota que la gente viene con ganas de pasar un buen rato y de hecho lo pasan. Tus comienzos cuentas que fueron bastante difíciles, ¿no? El rodaje ha sido complicado, bueno, llegar hasta aquí, una persona que bueno, tú te defines como tímido. Sí, yo realmente en los sitios donde, bueno, cuando llega uno a un sitio y nota que lo conocen, bueno, pues ya, pero cuando llega a un sitio donde la gente a lo mejor no sabe quién eres y tienes que pedir algo, a mí realmente no es que me cueste como me costaba cuando era jovencito, pero que sigo teniendo cierto pudor. Yo no doy por hecho, que creo que además no está bien, eso de pensar que porque soy conocido, y realmente soy pudoroso cuando tengo que pedir algo que no está dentro de lo que me están ofreciendo, no sé. Sí tengo parte de timidez, pero luego sale uno al escenario y ahí sí que estoy como pez en el agua y ahí sí que disfruto, sobre todo viendo cómo disfruta la gente que ha venido a verme, que además yo creo que los artistas a veces nos olvidamos de que por muchas funciones que lleves, por muchos años que lleves encima de un escenario, siempre sigue siendo mágico que una persona desde su casa, en un momento dado, decida elegir tu función y venir a verte y pagar un dinero. Entonces, yo siempre recuerdo eso antes de empezar y salgo intentando hacerlo lo mejor posible al 100%, porque a lo mejor la persona que tengo delante, aunque yo lleve 200 funciones en un año, pues esa persona es la primera vez que me está viendo y se tiene que llevar la mejor impresión posible. Bueno, cuesta mucho hacer humor ahora. En tu caso, por ejemplo, ¿hay muchas cortapisas que te pones o no? Yo siempre intento hacer un humor blanco. Yo creo que la gente viene a pasar un buen rato y a lo mejor si entra en según qué tema, pues a lo mejor ya está incomodando a alguien. No digo que ese tipo de humor no sea válido, ni mucho menos. Yo respeto muchísimo a cualquier compañero que se suba encima del escenario a hacer lo que sea, pero yo he elegido ese camino. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi infarto, que es otro de los espectáculos que llevo, lo que hago es reírme del infarto que me dio a mí. Entonces, bueno, yo creo que se puede uno reír de todo, pero intentando no incomodar mucho, que es posible y que la gente salga con una buena sensación. ¿Cómo te ha cambiado la vida precisamente después de este infarto? Supongo que te dio la vuelta absolutamente, ¿no? Sí, yo creo que suele pasar muchas veces y yo a raíz de eso, fíjate, una cosa, las cosas buenas, yo cuando pasa un acontecimiento como este, como el que yo tuve, siempre intento sacar el lado bueno. ¿El lado bueno cuál es? Pues que bueno, tú puedes decir, pues he tenido un problema, ay, qué malito estoy, que... No. Lo que hay que coger es decir, bueno, he tenido la suerte de tener una segunda oportunidad, seguir adelante, pues vamos a aprovechar la vida. ¿Y cómo la aprovechamos? Pues hay gente que dice, ay, pues ahora voy a hacer puenting, voy a hacer parapente, voy a nadar con tiburones, y dices, macho, a ver si no has palmado con el infarto y ahora vas a palmar haciendo algo que a lo mejor no estás acostumbrado, que no es para ti. Yo creo que en mi caso, pues lo que he aprendido es algo, además que fíjate, yo creo que todos sabemos, que es que la vida se pasa muy rápido, que cada día es muy valioso, pero que sin saber por qué nos aprovechamos por el trabajo, por atender muchas obligaciones, pero los ratitos en los que tengamos posibilidad, no hay que dudarlo, hay que aprovechar el momento, estar con la familia, con los amigos, con la gente que te quiere,
muchas veces no hace falta, la mayoría de las veces no hace falta grandes complicaciones para pasar un día maravilloso y guardar un recuerdo bueno de un momento que además no va a volver. Entonces, bueno, para mí esa ha sido la conclusión de lo que me pasó en su día, y bueno, y luego una obra de teatro con la que la gente se lo pasa también maravillosamente. Santi, ¿te siguen reconociendo como el frutero, ese personaje mítico? Sí, sin lugar a dudas. Y además, mira, no me molesta, que podrías pensar, pues mira, pues... Está cansado ya. Sí, bueno, pues yo entiendo que hay gente a la que le encantó ese personaje, que pasó muy buenos ratos gracias a la serie y gracias al personaje, y entonces, pues qué maravilla que eso sea así, aunque yo creo que no tengo mucho que ver con el frutero. Pero bueno, entiendo que eso es así, además la gente viene con mucho cariño por ese recuerdo tan bonito que tienen, y yo pues creo que soy un privilegiado por eso. Bueno, era un personaje fantástico y muy divertido. Así que animamos a que mañana acudan a la Alcolera. No sé si habías actuado antes en Marbella. Había actuado en Estepona, en Marbella estuve actuando hace muchísimo tiempo en un parque maravilloso que hicimos una obra de teatro clásico, pero no es una zona... Mira que he veraneado muchos años en Fuengirola, que está relativamente cerca. Suelo veranear por la Costa del Sol, mi rinconcito preferido es Nerja, pero en Marbella, San Pedro de Alcántara, actué el año pasado, en la pandemia, actué en Benavís, donde tengo allí a mi amiga Verónica, que además es técnico allí, programa Cultura, y muy bien, por cierto, en un sitio increíblemente bonito, al aire libre, como obligaba un poquito las circunstancias, pero en San Pedro no, en San Pedro creo que es la primera vez, así es que deseando, y en la Alcolera desde luego que no he estado nunca y tengo muchísimas ganas. Bueno, pues mañana te podremos disfrutar precisamente en San Pedro. Santi, gracias. Gracias a vosotros, un placer. Buenos días. Bueno, pues con buen sabor de boca y animando a que mañana acudáis y os divirtáis con este espectáculo. Nos vamos a ir a publicidad y continuamos hasta ahora.